Bienvenidos a todos a este tutorial número 25, mi nombre es Eden y en este tutorial os voy a presentar la herramienta secuenciador de capas. Si os fijáis en la parte de la paleta de proyecto tengo una serie de imágenes. En este caso son imágenes de colores, pero podrían ser también fotografías o cualquier otro tipo de imagen que vosotros queráis. Y lo que voy a hacer en este tutorial va a ser intentar crear un slideshow a partir de estas fotografías de varias formas diferentes. La primera de las formas que vamos a ver es la forma manual, que seguramente todos conocemos, y es la siguiente. Una vez creada mi composición, voy a ir arrastrando cada una de las fotografías a la composición y vamos a ver cómo puedo crear este slideshow. Tened en cuenta que After Effects no tiene una herramienta de crossfade como otros programas de edición no lineal. Entonces la herramienta de fundido no existe y para suplir esa carencia lo que vamos a hacer es trabajar con la opacidad. Fijaos que ya tengo mis capas aquí importadas y ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionarlas todas, darles una duración, por ejemplo, de 2 segundos y ahora lo que tendría que hacer es ir jugando con la opacidad. Vamos a ver la capa azul, por ejemplo, y vamos a hacer una transición de 1 segundo. Entonces activo el cronómetro de la opacidad y en el segundo número 2, al final de la capa, lo que voy a hacer va a ser reducir la opacidad al 0. Fijaos que ahora mismo no estamos viendo la representación numérica de la opacidad. Esto es debido a que no están seleccionadas esta pestaña de aquí, este botoncito de aquí, que expande las propiedades de esta característica. Ahora sí que lo podemos ver. Entonces lo que voy a hacer va a ser reducir la opacidad al 0. Y una vez que tengo estos dos fotogramas ya creados, voy a copiar estos dos fotogramas, voy a seleccionar el resto de capas y los voy a copiar. Digo a pegar, perdón. Vale, una vez que lo tengo pegado, voy a ir arrastrando cada una de las capas a su posición. Esta tendría que ir aquí, esta aquí, así de forma manual. Vamos a ir creando este slideshow. Si le damos a la tecla U, podemos ver cómo se han pegado los fotogramas clave. Fijaos que hemos cometido un error a la hora de pegar los fotogramas clave y es que hemos dejado el time slider al final de la capa. Vamos a repetir el proceso para no cometer este error. Fijaos que si yo ahora pego aquí los fotogramas, una vez he seleccionado todas las capas, los fotogramas se van a copiar a partir de donde esté el time slider. Lo que voy a hacer va a ser mover el time slider al primer fotograma y ahora sí que al hacer la operación de pegado, fijaos cómo los fotogramas se van a pegar en la posición adecuada. Vamos a desplegar estos fotogramas y ahora sí que de forma visual vamos a ir colocando una capa detrás de otra para hacer el slideshow. Fijaos en el mensaje que aparece aquí. Me está diciendo que la tecla de control de mayúsculas está activada. Esto hace que el visor se desactive. Voy a desactivar la tecla de bloc mayúsculas y se va a volver a activar el visor. Esto es interesante cuando tenemos una escena muy compleja y no nos interesa que se represente la escena. De esa forma podemos aligerar un poco el proceso de refresco de la pantalla. Vale, pues fijaos que ahora aquí ya tengo todas las capas secuenciadas y si ahora le doy a play, voy a reducir el área de trabajo hasta aquí. Si ahora le doy a un preview de RAM, vamos a ver lo que ocurre. Fijaos cómo se están haciendo las transiciones de una imagen a la otra. Vale, pero este proceso, como habéis visto, con 5 capas está muy bien porque no es muy largo, pero si en vez de 5 hubiera 50 imágenes, 50 fotografías por ejemplo, el proceso sería bastante tedioso. Antes de ejecutar el secuenciador de capas vamos a ir viendo un par de cosas también que pueden ser interesantes, como por ejemplo a la hora de importar las diferentes capas aquí, puedo ir haciéndolas de una en una. Puedo seleccionarlas todas mediante la tecla comando, por ejemplo, y arrastrarlas aquí. O también lo que puedo hacer es seleccionar la carpeta y arrastrarla a la composición. Y se añaden todos los elementos que hay dentro de dicha carpeta. Fijaos en el orden, como se está respetando el azul, el lila, el naranja, rosa y verde. Y fijaos en lo siguiente, si yo en vez de seleccionar los elementos así, 1, 2, 3, 4 y 5, de arriba hacia abajo, y arrastrar, fijaos que se mantiene el orden, igual que aquí. Si yo en vez de hacer esto así, hago lo siguiente, elijo primero el naranja,
luego el verde, por ejemplo, luego el azul, luego el lila y luego el rosa, cuando yo los añada a la composición, fijaos en el orden. Se añaden en la composición con el orden en el que yo los he seleccionado previamente, el naranja, el verde, el azul, el lila y el rosa. Fijaos que no tiene nada que ver el orden de aquí con el orden de aquí. Luego, otra cosa interesante en la que nos tenemos que dar cuenta es que la longitud de cada capa, en este caso, están comprendidas desde el principio de la composición hasta el final de la composición. Y esto a mí puede ser que no me resulte interesante porque yo quiera definir siempre un valor fijo de duración de tiempo en cada imagen. Ahora mismo está, como he dicho, en toda la composición, y lo que voy a hacer va a ser tocar un ajuste del programa para que a la hora de importar las imágenes se importen una duración determinada. Si nos vamos a las preferencias de After Effects, en After Effects o en archivo preferencias, depende de la versión que tengáis, general, vamos a ver donde pone material fijo, Still Footage, es el parámetro que estamos buscando a la hora de importar. Aquí mismo, ¿lo veis? En la parte de importación, Still Footage, material fijo, que serían lo que son imágenes. Ahora mismo está seleccionado la longitud de la composición, la duración de la composición. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiarlo y le vamos a decir que las imágenes tienen que durar, por ejemplo, en vez de 1 segundo, 2 segundos. Le damos a OK. Y ahora, cuando yo importe las imágenes aquí abajo, fijaos como en vez de durar toda la composición, van a durar cada una 2 segundos. Exacto, ¿lo ves? La duración de las capas es de 2 segundos. Perfecto. Luego, otro ajuste interesante que nos puede ayudar es que a la hora de yo importar las capas, en vez de hacerlo al principio de la composición, fijaos, como yo ahora cojo la capa azul, la pongo aquí, pero si yo desplazo el time slider, fijaos que cuando meta la capa naranja, por ejemplo, la va a añadir también al principio de la composición, y esto a mí puede ser que no me resulte interesante. Y a mí lo que me ayudaría bastante sería que la capa se importase a partir de donde está el time slider. Entonces lo que voy a hacer va a ser irme a las preferencias del programa otra vez, en general, se va a abrir esto y fijaos en la segunda opción, la que pone crear capas en la parte inicial de la composición, ¿vale? En el punto inicial de la composición. Esto es lo que ahora mismo tenemos que desactivar. Si ahora lo desactivo y le doy a OK, cuando yo vuelva a añadir un elemento de la paleta de proyecto, mirad cómo lo pone a partir de donde esté el time slider. Si yo lo pongo aquí, por ejemplo, vamos a poner más lejos y ahora meto el rosa, fijaos que se mete en esta parte. Vale, pues estos dos ajustes creo que son bastante interesantes y os pueden ayudar, así que os recomiendo que los activéis. Bueno, lo siguiente. Ahora sí que vamos a utilizar el secuenciador de capas. Podemos hacer todo este proceso de añadir una capa detrás de otra y hacer un fundido de forma automática. ¿Cómo? Pues vamos a verlo. Lo primero de todo es añadir el material a la composición. Esta es una manera, de la manera digamos más habitual que se suele hacer. Le damos botón derecho encima de las capas, nos vamos al asistente de keyframes y fijaos en la opción que pone secuenciar capas. Pinchamos en ella y aparece esta ventana de aquí que nos va a dar una serie de opciones. La primera de todo es overlap, que quiere decir que se van a solapar una capa con otra. ¿Cuánto tiempo va a durar ese solapado? Bueno, pues esto es lo que se define aquí en este apartado donde pone duración. En mi caso voy a decir que el solapado va a durar 1 segundo entre capa y capa. Y por último tenemos la transición. Aquí es donde vamos a definir cómo se va a hacer la transición entre la capa anterior y la siguiente. En este caso está apagada, pero a mí me interesa encenderla. Y la puedo encender de dos formas diferentes. Haciendo que la opacidad de la capa anterior se modifique, que sería la segunda opción. Hacer el dissolve de la front layer, quiere decir activar la opacidad de la capa anterior. Y haciendo una disolución cruzada de la capa anterior y la siguiente, lo que va a hacer es que se va a fundir la capa anterior por la parte digamos final de esa capa y también se va a fundir la capa posterior por el principio de la capa. Vamos a ir viéndolo. Vamos a primero activar esta segunda opción, vamos a dar a OK y fijaos en las capas cómo se van a disponer. Fijaos que aquí abajo se ha hecho ya esta escalera y lo que ha pasado es que se han creado unos fotogramas de animación en la opacidad. Le voy a dar a la tecla U para que los veáis. Le doy a previo de RAM y aquí lo tenéis. ¿Veis la animación que se está haciendo?
Todo esto lo ha hecho el secuenciador de forma automática. Puedo volverlo a lanzar. Voy a decirle que en vez de esta opción de transición quiero la opción de Cross Dissolve, que lo que va a hacer va a ser activar la opacidad tanto para la capa anterior como para la posterior. Fijaos cómo va a haber muchos más keyframes debido a que se van a animar las dos capas de forma simultánea. ¿Ok? Y fijaos, ¿lo veis? En esta capa de aquí, la primera, se activa la disolución, la opacidad, que va a ir desde el 100 hasta el 0. Y en la capa de abajo va a ir de 0 a 100. ¿Esto qué me va a permitir? Pues me va a permitir hacer un fundido de si yo, por ejemplo, modifico o altero la posición de la primera capa, la capa de abajo siempre va a fundir. Ahora mismo funde de negro porque no hay nada debajo suya, pero va a fundir de negro y se va a ir también ocultando. Fijaos que aquí llega a 100% y luego va a 0. O sea, sería 0, 100, 0. Y esto ocurre con todas las capas intermedias. ¿Lo puedo hacer todavía más sencillo? La respuesta es que sí. En vez de coger y añadir todos estos elementos a una composición, vamos a ir eliminando los elementos. Lo que voy a hacer va a ser arrastrar, una vez tengo la selección hecha, fijaos que no tiene por qué ser así, puedo seleccionar, como he dicho antes, el naranja, el verde, el lila, el azul y el rosa, y los voy a arrastrar directamente a crear una nueva composición con estos elementos. Se me va a abrir un panel nuevo, y este panel es el panel para crear esa composición secuenciada. La primera opción que me está diciendo es si quiero añadir todos los elementos en una misma composición o si quiero crear una composición por cada elemento. En mi caso lo que voy a querer es crear una sola composición con todos los elementos añadidos dentro. El siguiente grupo de opciones me permiten definir las dimensiones de esa composición. Si las imágenes estuviesen en dimensiones diferentes, yo podría elegir de qué tamaño quiero hacer la composición en función de la capa que seleccione. En este caso, por ejemplo, podría poner cualquiera porque todas tienen el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, la verde. La duración de este material fijo, en este caso son 3 segundos. Si lo quiero añadir a la cola de render, todavía no lo hemos visto, así que la dejamos como está. Y luego las opciones de secuenciado entre una capa y la otra. Como hemos visto, cuando le hemos dado al asistente, siempre salía esta parte de aquí de las opciones. La opción de overlap, que ya la hemos visto, y la duración y el tipo de transición. Si yo ahora en vez de 3 pongo aquí 6, por ejemplo, y digo que tiene que tener una duración de 4, y cambio la transición a un tipo de transición Dissolve from Layer, que es hacer que la opacidad únicamente actúe en la capa anterior, para que la transición se lleve a cabo, le doy a OK, y vamos a ver cómo se ha dispuesto esta composición. Se ha animado, como digo, la capa anterior, en este caso sería la capa anterior al verde, sería la naranja. Se ha animado la opacidad en la capa naranja, dando una transición de, lo que hemos dicho, 4 segundos, que es lo que dura el overlap entre una capa y la otra. Vamos a hacer un preview de RAM de esto, y vamos a ir viendo cómo poco a poco va cambiando el fondo de un color a otro. Esto puede ser interesante para crear lo que vamos a hacer ahora, un loop en el que los colores van a ir alternándose y no van a tener nunca un fin. Ahora, si os fijáis, cuando acaba la composición y vuelve a empezar, se nota un corte debido a que la capa final no tiene nada que ver con la inicial. Pero esto es lo que vamos a arreglar ahora mismo. Para esto lo que voy a hacer va a ser duplicar la capa inicial, la selecciono, comando C, comando V, copiar, pegar, la añado abajo. Fijaos que la última capa, el secuenciador no ha añadido los keyframes de animación en la opacidad, debido a que era la última. Lo voy a hacer yo, voy a seleccionar los keyframes de la capa de opacidad de la anterior a la última, los voy a copiar, comando C, y los voy a pegar, tal que así. Voy a respetar el punto inicial del keyframe, que sería aquí, por eso pongo el tiny slider en este punto de aquí. Selecciono la capa de abajo y ahora cuando le dé a pegar, fijaos que se van a pegar los keyframes en la posición correcta. ¿Lo veis? Cada vez que despliego para ver los keyframes, le estoy pulsando la tecla U.
Ahora sí, desplazo la capa naranja que acabo de hacer un copiar-pegar hasta aquí. Como es mi última capa, no me interesa que tenga los keyframes animados, por lo tanto voy a coger los keyframes de opacidad y los voy a eliminar. Fijaos que aquí esté al 100%, porque si yo los elimino, estando por ejemplo el time slider aquí, cuando yo los elimine se va a quedar al 57 y lo voy a tener que modificar a mano. Lo podemos hacer tanto así, eliminando a los keyframes, modificando este valor a mano, o moviendo el time slider aquí y eliminando los keyframes para no tenerlo que ajustar a mano. También tengo que coger, y para que cuadre en el tiempo tengo que disminuir la duración de la primera capa hasta aquí, de tal forma de que el naranja siempre se esté mostrando de aquí hasta aquí. Ahora estoy haciendo una composición con las capas en escalera. Y por último sería coger y disminuir la duración de esta composición. Lo que haría sería coger el Work Area Bar y desplazarlo hasta aquí, seleccionando únicamente el fragmento de composición que me interesa, y mediante la opción composición trim to work area, que lo que va a hacer es recortar la composición en función de esta work area, que es esta barra de aquí. Lo que va a pasar va a ser lo siguiente: pincho y lo veis, automáticamente la nueva composición va a estar como ahora mismo. Fijaos de que estén bien ajustadas los elementos, de que no se muevan tanto por el principio como por el final. Si queréis que haga una función de snap, mantener la tecla Shift apretada en cada movimiento, entonces se intentará ajustar al elemento que tenga más próximo como referencia, tanto sea un keyframe como otra capa. Y ahora si le doy a un preview de RAM, vamos a ver cómo se ha creado un loop de colores cambiantes que lo podemos utilizar para diversos proyectos. Vamos a ver ahora cuando empiece otra vez. Vemos que no se nota ningún tipo de corte. ¿Vale? Pues así tenemos creado un loop de 14 segundos. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo número 25. Os espero en el siguiente, y como último apunte, pues bueno, deciros que todos estos elementos se pueden todavía mejorar un poco más y añadir un plus en versatilidad y control mediante las expresiones. Estoy haciendo o proponiendo un curso de expresiones en yuhu.com y os aconsejo que le deis un vistazo. Un saludo a todos y hasta el tutorial número 26.